Al mencionar el inicio de las relaciones entre China y Estados Unidos, posiblemente lo primero que se viene a la mente es aquella foto en la que el presidente Nixon estrechó la mano del primer ministro de China, Zhou Enlai. Y naturalmente se pensaría que después de aquella visita histórica se habían normalizado las relaciones entre China y Estados Unidos. La realidad es que la visita del presidente Nixon a China fue en febrero de 1972. Pero los dos países no establecieron relaciones diplomáticas hasta el 1 de enero de 1979. ¿Por qué tardaron 7 años? La razón es simple. No había alcanzado consenso en un asunto importante, la cuestión de Taiwán. Entonces, ¿qué tipo de juego estratégico se ha desarrollado en torno a la cuestión de Taiwán antes y después del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos? ¿Qué compromisos ha hecho Estados Unidos en los 3 comunicados conjuntos que China ha exigido repetidamente a Estados Unidos cumplir? A continuación, conozcamos los detalles. En 1969, Nixon asumió la presidencia de Estados Unidos. En ese momento, el país norteamericano estaba sumido en la guerra de Vietnam mientras se enfrentaba a una estanflación económica. La balanza de las fuerzas militares entre la Unión Soviética y Estados Unidos se inclinaba hacia el rumbo desfavorable para el último. Ante esta situación, Estados Unidos tuvo que considerar de nuevo sus relaciones con China. Mientras tanto, la contradicción entre la política de interferencia de la Unión Soviética y la política diplomática independiente y autónoma de China ha conducido a un empeoramiento de las relaciones entre los dos países. Todo esto creó condiciones para el acercamiento entre China y Estados Unidos. En julio de 1971, Henry Kissinger, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, se encontraba de visita en Pakistán y viajó en secreto desde Islamabad a Beijing. Durante su estancia de 48 horas en la capital china, Kissinger sostuvo 17 horas de conversaciones con el entonces primer ministro chino Zhou Enlai. Esta reunión secreta sentó las bases para la continua comunicación entre China y Estados Unidos. En la conversación, la parte china dejó en claro que Estados Unidos debía reconocer una sola China y que Taiwán es una provincia de China. Debía también derogar el pacto de defensa mutua con la autoridad de Kuomintang y retirar las tropas estadounidenses de Taiwán. La parte estadounidense expresó claramente que no apoyaba la independencia de Taiwán, que no apoyaba 2 Chinas y que reconocía que Taiwán pertenece a China. Sin embargo, adoptó una actitud ambigua sobre cómo ponerlo en práctica, proponiendo reducir gradualmente la presencia militar estadounidense en Taiwán a medida que mejoraran las relaciones entre China y Estados Unidos y dejar que se resolviera posteriormente el pacto de defensa mutua. La ambigüedad de Estados Unidos en temas claves auguró un tira y afloja más feroz entre las dos partes. El 21 de febrero de 1972, Nixon llegó a Beijing y se convirtió en el primer presidente estadounidense que visitaba la Nueva China. Los dos países llevaban 22 años sin tener contacto y carecían de directrices para relacionarse. Por ello, resultaba crucial adoptar un comunicado que diera una expresión formal sobre la nueva relación entre los dos países. Pero no se trataba de una tarea fácil. Fueron las diferencias sobre Taiwán las que retrasaron la publicación del comunicado. China no cedió en asuntos de principio, estableciendo enérgicamente que si no había consenso sobre la cuestión de Taiwán, no habría comunicado conjunto. El 27 de febrero, los dos gobiernos firmaron finalmente un comunicado conjunto en Shanghái, también conocido como el Comunicado de Shanghái. En el documento, la postura de Estados Unidos sobre Taiwán se exponía de la siguiente manera. Estados Unidos reconocen que todos los chinos a ambos lados del estrecho de Taiwán sostienen que solo hay una China y que Taiwán forma parte de China. El gobierno de Estados Unidos no cuestiona esta postura. Reafirma su interés en una solución pacífica de la cuestión de Taiwán por los propios chinos. Con esta perspectiva en mente, confirma el objetivo final de la retirada de todas las fuerzas e instalaciones militares estadounidenses de Taiwán. Mientras tanto, reducirá progresivamente sus fuerzas e instalaciones militares en Taiwán a medida que disminuyan las tensiones en la región.
Cuando todo el mundo pensaba que la proximidad entre China y Estados Unidos resultaría en el pronto establecimiento de relaciones diplomáticas, ocurrió un cambio. En junio de 1972 estalló el escándalo de Watergate y Nixon se vio obligado a dimitir. El plan de establecer relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos también fue abortado. Gerald Ford, que asumió la presidencia posteriormente, se volvió conservador en desarrollar relaciones con China. Algunas fuerzas políticas estadounidenses también ponían obstáculos al asunto. De tal modo que en este periodo no se produjo ningún avance sustancial. A mediados y finales de la década de 1970, el poder militar de la Unión Soviética alcanzó su auge. El entonces presidente estadounidense Jimmy Carter se dio cuenta de que tenía que dar un paso adelante en las relaciones con China para contrarrestar a la Unión Soviética. Por lo tanto, en la segunda mitad de 1978 se aceleró el proceso de establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Tras más de 5 meses de negociaciones difíciles, el 16 de diciembre de 1978, ambos países emitieron conjuntamente el comunicado conjunto sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos. Sobre la cuestión de una sola China, Estados Unidos afirmaba lo siguiente: los Estados Unidos de América reconocen al gobierno de la República Popular China como el único gobierno legítimo de China. Dentro de este contexto, el pueblo de los Estados Unidos de América mantendrá relaciones culturales, comerciales y otras relaciones no oficiales con el pueblo de Taiwán. Los Estados Unidos de América reconocen la posición de China de que solo hay una China y que Taiwán es parte de China. El 1 de enero de 1979, China y Estados Unidos establecieron formalmente relaciones diplomáticas, al tiempo que Estados Unidos anunciaba la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán, la terminación del Tratado de Defensa Mutua y la retirada del resto del personal militar de Estados Unidos de Taiwán en un plazo de 4 meses. Aunque el comunicado conjunto sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos supuso un gran paso en la cuestión de Taiwán, aún quedó un asunto pendiente: la venta de armas a Taiwán. Apenas 3 meses después del establecimiento de relaciones diplomáticas, el Congreso de Estados Unidos aprobó la llamada Ley de Relaciones con Taiwán. El hecho de que se incluyera a la cuestión de Taiwán en la legislación interna de Estados Unidos es una flagrante injerencia en los asuntos internos de China. De hecho, desde el principio, Estados Unidos ha estado utilizando Taiwán como un comodín para garantizar la maximización de los intereses estadounidenses. China se ha opuesto firmemente a la venta de armas estadounidenses a Taiwán y exigió que Estados Unidos se comprometiera de forma inequívoca a que la cantidad y las presentaciones de las armas que se vendería a Taiwán no superaría el nivel de la era Carter en un plazo de tiempo determinado y se reduciría año tras año hasta que finalmente se pusiera fin por completo. Finalmente, tras arduas negociaciones, el 17 de agosto de 1982, ambos países publicaron un comunicado conjunto sobre la resolución progresiva del problema de las ventas de armas del gobierno estadounidense a Taiwán, también conocido como el Comunicado del 17 de agosto. Estados Unidos hizo 3 compromisos. Las ventas de armas a Taiwán no superaría el nivel del suministro de los años posteriores al establecimiento de relaciones diplomáticas chino-estadounidenses, tanto en rendimiento como en cantidad. Estados Unidos reduciría gradualmente las ventas de armas a Taiwán. Y finalmente, este problema debería quedar solucionado en un determinado periodo de tiempo. Los 3 comunicados conjuntos constituyen la base de las relaciones chino-estadounidenses y son los compromisos que China ha instado repetidamente a Estados Unidos a cumplir. En opinión de China, si se ha hecho el compromiso, este se debe cumplir. Pero también está claro que en la cuestión de Taiwán, las acciones de Estados Unidos no corresponden con lo que ha dicho, especialmente en un contexto en el que Estados Unidos considera a China como su principal rival. La cuestión de Taiwán es tomada por el país norteamericano como una baza para maximizar sus propios intereses ante China. Entonces, ¿cómo está manipulando Estados Unidos la cuestión de Taiwán? Síganos para conocer más sobre el tema.